Epílogo. Saber es orar. Es mucho más que pronunciar un rezo con palabras repetidas durante un sinnúmero de ocasiones, dirigida a santos, vírgenes o imágenes, o bien a cosas materiales. Es muchísimo más que la repetición de frases que ni siquiera entendemos o no queremos entender. Es más que estar de pie en una iglesia o plaza pública arrepintiéndonos de nuestros pecados de manera aparente y delante de alguien terreno como nosotros mismos. Dios está mucho más allá de esas complicaciones. Es el sutil momento de un amor que no buscamos, de una paz que no tenemos, de una espiritualidad a la que no comprendemos todavía la mayoría cómo llegar. Vivimos en un mundo agitado, desviado por la moral y la fe de Dios. Idolatramos falsos ídolos, esperamos milagros inesperados que vengan a resarcir el aparente mal que hace el hombre. Pero nunca nos hemos puesto a reflexionar en el origen de los males que sumen al mundo entero. En México, nada más existen registradas en la Secretaría de Gobernación 7,553 asociaciones religiosas, sin contar las que no se registraron, que sería un número mucho mayor de las que sí. Sorprendente, ¿verdad? Las creencias en brujería, satanismo, chamanes, limpias, las creencias autóctonas, pero a fin de cuentas todas adoran falsos ídolos. Imágenes. Nunca se acerca a Dios tal como Él lo quiere. Hay quienes diariamente le piden ganar una guerra a Dios, cuando todos somos hijos suyos. Dios nos obliga a creer. Pero ¿por qué siendo una sola ley existen tantas religiones que se han ido fragmentando en segmentos cada vez más pequeños por tener poder y comercializar desmedidamente la religión y alegan tener una verdad absoluta y verdadera, como si existiera una ley y un Dios para cada religión? La única ley del Padre se resume en amar y perdonar. Vamos impregnando odio al paso de los años. ¿Cómo es posible que existan familias peleadas por generaciones, queriendo vengar muertes de hasta 3 generaciones atrás? Y así se llaman creyentes, y viven pidiendo a Dios que les cumpla sus peticiones en el odio al prójimo. Solemos decir, esto se lo dejo a Dios, Él me hará justicia. Nos hemos preguntado en la mayoría de los casos, ¿qué hacemos por los demás cuando no hacemos nada ni por los nuestros? Si usted es trabajadora social o psicóloga, sabe el enorme trabajo humanitario que hacer. Sabe que en México existen miles de niños violados. ¿Cuántos se tratan? ¿Cuántos denuncian? ¿Cuántos son candidatos a convertirse en agresores potenciales del mismo delito? Por ejemplo, en la profesión de trabajadoras sociales y psicólogas existen miles de egresadas en busca de trabajo y no encuentran. Pero hemos volteado a ver el panorama de nuestro país. La violencia que lo inunda, las interminables mujeres maltratadas, niños y niñas en situación de calle y hambre, mujeres y niños abusados sexualmente, secuestrados, asaltados. ¿Cuántos de ellos no necesitan terapia y un guía de vida? Una persona que los ayude a sobrellevar su situación con los conocimientos y herramientas necesarios para manejar una situación como esa. Decimos, ¿por qué a mí o a los míos nos sucedió esto? Y la respuesta es muy sencilla. Porque eso es lo que estamos dejando en este mundo para los nuestros. Es natural cuando se convierte en la herencia que dejamos. Sí son muchas desempleadas y a la vez hacen falta para cubrir las enormes necesidades de este país, por citar nada más México. Pero esta problemática es mundial. El mundo entero padece de estos sufrimientos. Es tarea de todos hacer algo. ¿Por qué no un empresario abre estos departamentos en sus oficinas? ¿O por qué no estas mismas mujeres se comprometen a crear iniciativas directas con los empresarios? Se pueden formar campos de acción afuera, trabajar activamente en colonias marginadas o con gente en situación de calle que puede llegar a ser productiva. Pero no hay suficientes personas que les brinden estas oportunidades. Hacen falta más fundaciones que trabajen activamente por estas causas. Que el dinero no sea su motor principal de acción y den así trabajo y cobijo a quienes más lo necesitan.
Existen opciones que nos pueden ayudar a comenzar a hacer algo que realmente sea de ayuda para dejar algo limpio y bueno en el mundo. Se puede comenzar por interesarse más por los trabajadores, por saber cómo viven, cuáles son sus carencias, su entorno, su medio, su situación. No sabemos si entre nuestras filas de empleados esté un secuestrador o violador en potencia, alguien con problemas económicos que fácilmente caiga en la envidia por falta de dinero. Y lo más importante, hacer algo para que mejoren, porque una persona completa en su vida personal lo es en el trabajo también. Se pueden crear comedores y guarderías para los hijos de los trabajadores de empresas privadas. Existen iniciativas públicas que lo hacen, pero no basta, no es suficiente. Existen personas en posibilidad de invertir en esto. Así madres o padres podrían estar más cerca de sus hijos, descuidarlos menos horas, ya que muchas veces los trayectos de traslado al regresar a casa después del trabajo son muy largos. En México, muchas personas recorren distancias de 2 horas para llegar a su trabajo y otras 2 más para regresar a su hogar. No hay tiempo de calidad. Es tiempo que se pierde para la convivencia familiar y laboral. Las empresas contratan sin saber siquiera si estas personas pueden rendir o no. Se agotan, las jornadas son esclavizantes. Hay muchos que llevan trabajo a su casa después de haber extendido su jornada laboral de 8 horas a 12. Y llevan trabajo a su casa descuidando aún más a los suyos y descuidándose ellos mismos. La falta de horas en el sueño atrofia la mente y los reflejos. Es cuando sobretratamos al cuerpo y dejamos de rendir en nuestros empleos. Igualmente, los espacios de recreación infantil, en el que los padres puedan disponer de tiempo para compartir con ellos sin necesidad de dejar a los niños en manos de terceros, son muy importantes. Hacer escuelas para padres que realmente sirvan a educar en amor y conciencia, en oración. Se cambia al mundo entero. Moveremos montañas realmente. ¿Cuántas personas hay en el mundo que viven con una holgada economía que están almacenando? ¿Para qué? ¿Por qué no ayudar? No basta con nuestros impuestos para decir que aportamos a la sociedad algo más que no sean quejas. Queremos dejar todo en manos de los gobiernos de nuestros países, cuando al final Dios nos preguntará, ¿qué fue lo que hicimos de bueno con los demás, con todas las cosas buenas que nos dio para ayudar y ser felices? Nos hemos preguntado, ¿qué hacemos por nuestros gobernantes? Solo los descalificamos. ¿Cómo queremos que actúen adecuadamente si no les damos luz? Les enviamos solo negatividad. Los gobiernos a nivel mundial acarrean legiones completas de demonios debido a los pensamientos negativos que les enviamos. Al juzgarlos, no estamos haciendo un bien al cambio de ellos. Al contrario, les enviamos tinieblas y no luz. Ahora bien, esperamos que los recursos del gobierno no sean en mal uso del beneficio de la humanidad, porque de nada habrá servido el gran esfuerzo. El impuesto que se paga al gobierno, por ejemplo, entre muchos otros, el de Carlos Slim, empresario mexicano, el hombre más rico del mundo. Sus empresas en total pagan $5,000 millones. Dan empleo directo a 200,000 personas y aporta casi la mitad del Producto Interno Bruto de México, que suma un promedio de $6,000 millones, que representan el 43% de la Bolsa Mexicana de Valores. La fuente es una entrevista hecha a Carlos Slim por el sitio web para empresarios voltairenet.org. Aún con este impuesto, hace falta muchísimo por aportar. No se puede dejar solo al gobierno. No basta con un impuesto para que pretendamos que el problema esté resuelto. El mayor suceso de los últimos meses fue la suscitada boda real del príncipe de Inglaterra. Es de impactar la cantidad de dinero invertido y el protocolo a seguir de este acontecimiento, con tan solo 2,200 invitados. Los gastos de la boda fueron tomados de un fondo que contaba con $11,600,000, un equivalente a $127,600,000 mexicanos. Además, se tomaron a bien declararlo ellos mismos Día Nacional, haciendo perder millones de dólares a las empresas que pararon actividades laborales por dicho evento. Cerraron todas las calles y se perdió alrededor de casi $10 billones, equivalentes a casi 12 billones de pesos. ¿Cuántos niños y niñas sin hogar tendrían casa y comida?
cuántos trabajos no se podrían generar. Y son los reyes católicos los anfitriones de este evento, además de que la actividad económica y laboral de cualquier tipo quedará suspendida en uno de los países más poderosos del mundo. ¿Qué burla social se está cometiendo? Y la crisis actual que vivimos crece día a día con mayor intensidad. Esos son los gobiernos de hoy en día. Y sin contar las miles de fiestas y eventos que realiza gente que no está ante los reflectores. Nos rige la ley de lo material, y de la ley del Padre ni quien se acuerde. En Somalia, por ejemplo, este país de África está muriendo de hambre y sed debido a las guerras. Desde el mes de julio al de agosto de este 2011, han huido hacia albergues y refugios más de 400,000 personas, de las cuales niños y ancianos han muerto en el traslado de su hogar hacia Mogadiscio. El hambre y la sed son apremiantes. La ayuda no puede llegar a su destino debido a que la mayoría de la zona de guerra es dominada por el grupo Al-Qaeda. Pero en el mes de junio, debido a las 30,000 muertes de niños menores de 5 años que se registraron, dejaron abrir paso a la ayuda. Hablando de los enormes gastos de la boda real, este país británico no había puesto un pie en Somalia desde hace más de 18 años. Ahora, enviando un representante, mandó ayuda de $40 millones destinados al Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, y $7 millones para la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Todo es guerra, muerte, hambre y destrucción. La humanidad además tiene hambre también del Padre, de orar, porque todas esas catástrofes dejen de suceder, porque estas legiones de seres turbados que se encuentren causando estragos evolucionen a su morada. Necesitamos comprender que esta es una problemática que urge resolver. Todos estamos necesitados de esa paz y de esa preparación de espíritu que nos lleve a nuestra morada eterna. No sabemos comunicarnos con el Padre ni pedirle por nuestros hermanos. Debemos brindar mucho amor, bajar luz y a sus fuentes celestiales que nos la proporcionen, pues la maldad crece y las necesidades también. El mundo muere rápidamente y los gobiernos no hacen nada. Si leímos bien párrafos atrás, nos pudimos dar cuenta de algo significativo. El gobierno británico no se había hecho presente en ese país desde hace 18 años. Y sus donativos, aunque significativos, no se comparan al enorme derroche que vivió con su boda real. ¿Habrá congruencia y preocupación por el mundo entre gobiernos? Algunos sí están comprometidos con su causa, pero ¿la mayoría? El Padre vive esperando a que queramos acercarnos a Él, a que llevemos la enseñanza. Sabe perfectamente de nuestras necesidades, pero sabe también que las pruebas que debemos superar aún están en el camino, y debemos obtener la mayor ganancia de ello, que es encaminar espíritus y preparar el nuestro. Así, y solo así, habrá paz en el mundo entero. Los males cesarán, el agua llegará, y la naturaleza florecerá nuevamente y nos proveerá de todo aquello que necesitemos en el momento. Pero paremos ya la destrucción. También podemos ayudar en lo material, no solo en lo espiritual. Ayuda poniéndote en contacto con la UNICEF, ya sea en dinero o en especie. Llama UNICEF 0182 2370 40 02 08 51 71 59. Todos podemos ayudar en algo. Es increíble la violencia física y psicológica que sufren nuestros niños y niñas. Y más que nada en lo que los estamos convirtiendo. ¿Qué es lo que estamos dejando en el mundo? Se les viola en casa, sus mismos padres y familiares, amistades, sacerdotes, maestros. ¿Sabe cuántos niños y niñas están siendo violados por un sacerdote en estos momentos? En los últimos 10 años, la Iglesia Católica ha perdido millones de seguidores dado a los escándalos en que se han visto envueltos un sinnúmero de sacerdotes alrededor del país. Además de estar hartos de palabras y filosofía, les hacen falta hechos que reafirmen la fe que están perdiendo. Sacerdotes que matan, sacerdotes que violan, sacerdotes que estafan, sacerdotes que han ido perdiendo credibilidad, padres de familia que encomiendan la educación y vida de sus hijos en manos de estas personas, que además se ostentan como Dios en la tierra,
diciéndose los únicos para perdonar nuestros pecados. ¿Quiénes se han creído? ¿Sabían que son capaces de matar jóvenes alumnos, por ejemplo? Para quienes tengan acceso a Internet, les compartimos una página llena de estos delitos cometidos por tan angelicales personajes. crímenesdelvaticano.blogspot.com. Por favor, lean de principio a fin. Lean y crean. Está escrito en la Biblia el error en el que hemos vivido. Dios lo dejó escrito y solo hemos leído superficialmente su palabra y le damos la interpretación material cuando es un libro espiritual. De ahí que no la entendamos. No se trata de ver para creer, sino de creer para ver. Dios nos obliga a creer en Él. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, ya estamos en ella, en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu, y los que adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Juan 4, 22-24. Es primordial que tomemos y demos luz, que conozcamos la palabra del Padre y veamos que el mal y su solución están en nuestras manos. La juventud, niñez, los adultos, ancianitos, enfermos, naturaleza, condiciones de vida, la pobreza, la guerra, la muerte y todas las nubes que oscurecen a este mundo. Todo será disperso si nos unimos en una misma oración de reflexión, de paz, de amor. Elevémonos todos en un mismo espíritu y lleguemos al Padre. Leamos y difundamos este libro de luz y amor, hecho sin finalidad de lucro, hecho para el mundo entero y para encaminarlo a la salvación. Gracias, lector y escucha. Ilumínate, y si en algo crees que este libro pueda servir a otros, si sientes que debe difundirse para ayudar, hazlo si así es tu deseo. Pero por favor reproduce parcial o totalmente sin lucro alguno y sin alterar el escrito.